Listo, ya está iniciando. Hola, muy buenas noches compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 4, que son los 7 centros de la máquina humana. Entonces, bienvenidos a todas aquellas personas que están ingresando en este momento. Eh, Darle la bienvenida si usted llega por primera vez, de igual manera a las personas, perdón, a las personas que vienen viendo el ciclo de conferencias, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, recordarles que este es un ciclo de conferencias totalmente gratuito que busca la regeneración, la transformación del ser humano en base pues a nuestro trabajo individual y particular. Realmente este trabajo tiene la posibilidad, como les dije, de transformar interiormente al ser humano, pero entonces ya depende de cada uno de nosotros, pues, que esto sea así. Una vez uno comienza a trabajar sobre sí mismo, va a empezar a vivenciar esos cambios, ¿sí? Ver que sí es posible cambiar interiormente, ver que sí es posible eliminar los defectos, que sí es posible llegar a una creación superior en base a el sabio uso de nuestra energía creadora sexual, y sí es posible despertar el amor trabajando por la humanidad. Entonces ya va a depender de cada uno de nosotros llevar a cabo estas herramientas. Hasta este momento, listo, bueno, el pasado 15 de noviembre se inició un nuevo ciclo de conferencias y hasta este momento hemos visto, bueno, hemos hablado de la autoobservación, ¿sí? De la importancia de la autoobservación para ver, descubrir nuestros defectos y eliminarlos, ¿sí? Pidiéndole a nuestra Madre Divina que lo elimine, que lo desintegre. Hemos hablado pues de la muerte, de qué es la muerte verdaderamente y la importancia que tiene. Hemos hablado también, el pasado domingo hablamos del desdoblamiento astral, que es una herramienta muy importante, ¿sí? Que ya cada uno de nosotros, ya depende de cada uno de nosotros, llevarlo a la práctica y ir conscientemente a esta dimensión. Vamos a poder realmente averiguar lo que querramos. Entonces, el éxito está en que nosotros mismos lo comprobemos, lo vivenciemos. Entonces, vamos a ver que realmente es muy importante este aspecto, o sea, la propia vivencia, la propia experimentación. De ahí vamos a poder vivenciar cambios en nosotros mismos, ¿sí? Vamos a poder empezar a cambiar a medida de que nosotros empezamos a llevarlo a la práctica. Entonces, la conferencia de hoy tiene una gran importancia debido a que nos va a ayudar a empezar en este proceso de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestro mundo interior. Entonces, los 7 centros de la máquina humana, la conferencia de hoy, pues en un principio nos va a permitir ver que realmente conocemos muy poco de nosotros mismos, no conocemos nuestro cuerpo físico, conocemos muy pocas cosas de nuestro cuerpo. Entonces, desconocíamos, o hasta este momento desconocíamos, que poseemos estos 7 centros de la máquina humana. Entonces, vamos a iniciar con más detalle a hablar de estos 7 centros de la máquina humana. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta conferencia? Entonces, en un principio, ver que realmente conocemos muy poco nuestro cuerpo, que desconocíamos que poseemos estos estos centros internamente. Entonces vamos a poder conocer cómo funcionan estos centros, en dónde están ubicados dentro de nosotros mismos, qué función cumplen, ¿sí? Y ver pues, o sea, que debido a que como no los conocíamos, entonces están actuando de una manera equivocada, entonces están desequilibrados. Entonces vamos a hablar de cómo vamos a equilibrarlos, cómo vamos a regenerarlos y cómo esto nos va a ayudar en este trabajo
de conocernos a nosotros mismos, cómo nos va a ayudar en nuestro trabajo interior. Vamos a hablar qué función cumplen en el diario vivir, cómo actúan, qué actividad tienen en el diario vivir y lo más importante de esta conferencia, que nos va a permitir ahorrar energía, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder ahorrar energía? Entonces, antes de iniciar a hablar más detalladamente de cada uno de ellos, es importante resaltar que cuando hablamos de centros nos estamos refiriendo a una parte de nuestro cuerpo físico, que pertenecen a nuestro cuerpo físico. Entonces, de pronto se relacionan o habrán personas que lo relacionan con los chakras. Es importante recalcar que no son lo mismo. Los chakras no pertenecen como tal al cuerpo físico, pertenecen a nuestro cuerpo astral, pero los tenemos también. De igual manera, pues de los chakras, en esta oportunidad no vamos a hablar de los chakras, en siguientes conferencias vamos a hablar de ellos. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestros centros, ¿sí? Entonces vamos a comenzar hablando de nuestro centro sexual, que está ubicado en el hueso coxis, como lo vemos acá en el gráfico, ¿sí? Como les decía, están ubicados a lo largo de nuestra columna vertebral. La función de nuestro centro sexual es crear. Entonces él va a crear, pido disculpas, listo. Él nos va a permitir crear, o él va a crear con nuestra energía creadora sexual. Es la energía con la que trabaja este centro. Entonces va a crear con 3 posibilidades de sexo. Entonces con el suprasexo, con el sexo normal y el infrasexo. Entonces lo que nosotros vamos a crear va a depender pues del uso que nosotros le demos a nuestra energía creadora sexual. Entonces, si nosotros la utilizamos sabiamente, en base a la castidad, a la fidelidad y al amor, vamos a llegar a una creación superior, porque vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Los hijos de la luz, ¿sí? Que es otro nombre que se le dan. Entonces, pero va a ser en base a la castidad, a la fidelidad y al amor, es utilizándolo correctamente. O sea, el sexo normal nos va a permitir pues la reproducción de la especie, pero es importante sin fornicar. O sea, se pueden crear nuevos bebés, por así decirlo, sin fornicar. Porque es que ¿qué se necesitó para que nuestro cuerpo naciera, o para que nosotros naciéramos, o para que se creara nuestro cuerpo? Un espermatozoide y un óvulo. No necesitamos más. Entonces todo lo otro, toda la cantidad de espermatozoides se perdieron, pero también crearon, ¿sí? ¿Qué crearon? Que ese es el infrasexo. Crearon defectos psicológicos, ¿sí? Ennegrecieron nuestra envoltura seminal. Entonces es importante recalcar que la fornicación es la eyaculación de nuestra energía. Cada que nosotros llegamos al orgasmo o fornicamos, estamos creando defectos psicológicos. Es muy importante comprender esto. Y también acá comprender, o sea, que se pueden llegar a la creación de un nuevo bebé sin fornicar, solamente con un espermatozoide y un óvulo, porque esto es muy contrario a lo que nos han venido enseñando a lo largo de nuestra vida, que de pronto nos han dicho de que, o hemos venido creyendo, que se necesita fornicar, o sea, llegar al orgasmo para que se dé el nacimiento, para que se dé esa fecundación. Pero no es así, solamente se necesita un óvulo y solo se necesita un espermatozoide que penetrara al óvulo, ¿sí? Entonces para eso pues se le pide al ángel de la vida que tome, que escoja el mejor espermatozoide para que se una con el óvulo, ¿sí? Y sin necesidad de llegar al orgasmo. Entonces, listo, esta es la función de este centro que nos va a permitir crear. Como hablamos, esta creación va a depender del uso que nosotros le demos a nuestra energía creadora sexual. Encontramos un defecto que está relacionado con este centro, que es la pereza. Que la pereza, pues,
siempre nos va a obstruir este trabajo, el trabajo de iniciar a conocernos a nosotros mismos, el trabajo de crear los cuerpos existenciales del ser, porque vemos que en un principio, listo, si nosotros nos preguntáramos si nos gusta el sexo, o yo les preguntara si les gusta el sexo, nos van a decir que sí, ¿sí? Pero entonces una vez nosotros iniciamos este trabajo, queremos utilizarlo ya sabiamente, ya viene pues la pereza, viene el asquido, ¿sí? Ya como que no hay ánimo, pero es de los defectos psicológicos, es de la pereza, ¿sí? Entonces la pereza siempre nos va a obstruir este trabajo. La mejor forma de nosotros erradicar o luchar contra la pereza es haciendo, es haciendo. Si el defecto, no, vámonos a dormir, hagamos esto, no hagas, deje para después, hagámoslo, hagámoslo, nos levantamos y lo hacemos. Es la mejor forma que tenemos para erradicar la pereza, haciendo. ¿Sí? Pues la pereza pues tiene varios aspectos, ¿sí? El incumplido, ¿sí? Dejar las cosas para después, dejar las cosas a medias, la irresponsabilidad desde la pereza, ¿sí? La diversión, ¿sí? Ya cada uno de nosotros pues, tiene que verlo más a fondo y como le digo, lo más importante es hacer. Cuando el defecto no nos quiere permitir hacer, vamos y hacemos. El sentido que está relacionado con este centro es el tacto. Pues vemos que por ejemplo con un beso o con unas caricias se pone en actividad nuestro centro sexual. Entonces, listo. Vamos a hablar de nuestro centro instintivo, que el centro instintivo se encuentra ubicado en nuestro hueso sacro. Realmente este centro es un centro muy importante, ya que tiene múltiples funciones. ¿Sí? Por un lado es un regulador de energía. ¿Sí? Él maneja o él trabaja con nuestra energía vital, ¿sí? Que maneja la vitalidad del cuerpo físico. Él está encargado de manejar todas las aguas de nuestro microcosmos, ¿sí? Los diferentes fluidos del cuerpo, la sangre, ¿sí? Maneja la salud de nuestro cuerpo físico, también está encargado de la reproducción de las células. Acá, en este centro, pues encontramos nuestro mercurio, ¿sí? Él maneja todos los átomos metálicos de nuestro mercurio. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro centro instintivo encontramos nuestra envoltura seminal, o sea, donde están atrapados o donde están nuestros defectos psicológicos, que tienen atrapados la conciencia. Entonces, como lo veíamos acá, tiene otra función que cumple, es el aprender. Pero como vemos acá es aprender con H, que es una función de la conciencia. O sea, ¿y qué quiere decir esto? O sea, el aprender nos permite capturar el hondo significado de una situación sin guardarlo en la memoria. Entonces, lo podemos ver que a medida de que nosotros iniciamos un trabajo sobre nosotros mismos, empezamos a morir psicológicamente, a morir, a erradicar los defectos, uno va empezando a tener comprensiones, ¿sí? Llega a comprender, bueno, por qué el defecto actúa así, o por qué lo hace uno sentir de determinada manera, pero entonces es algo que queda grabado en este centro y uno no necesita memorizarlo, simplemente llega a la comprensión y queda ahí. Y muchas veces uno llega a comprender y como que no recuerda, porque no es de la memoria, ¿sí? Pertenece ya a la conciencia. Pero entonces queda grabado ahí, queda grabado, es un aprendizaje que queda. Esa es la función de la conciencia. Vemos que también tiene la función de aprender, ya sin H. Pero entonces es la función egoica de este centro. Entonces, ¿por qué pues vemos que uno aprendió, por ejemplo, a mentir, ¿sí? En determinado momento de la vida de uno, de pequeñito? Entonces vio que le enseñaron a mentir o aprendió a mentir y vio que lo salvó de una situación. Uy, claro, me ayudó.
Entonces, queda grabado en el instinto. Entonces, cada que se siente en apuros, miente. Uy, no, entonces diga que no fui porque esto, no fui porque aquello, es que me sucedió esto, me sucedió lo otro. Entonces, queda ahí, queda en el instinto. Entonces, aprendió, por ejemplo, a fornicar y le gustó. Entonces, esa sensación, eso que aprendió, queda grabado. ¿Sí? Queda grabado ahí en el instinto. Entonces, cada que va al sexo, quieres ir a fornicar. Entonces, por eso vemos que también está relacionado con un sentido que es el gusto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aprendió a fornicar y le gustó, entonces quiere seguirlo haciendo. Por ejemplo, lo veíamos con el mentir, aprendió a fumar y le gustó, uy, tan chévere que se siente. Entonces ya siempre lo va a desear. Por eso vemos que, pues, desea, ¿sí? Entonces el defecto desea dormir, ¿sí? Desea eyacular, desea fornicar, desea fumar, desea tomar, ¿sí? Todo lo que se aprendió queda grabado ahí, pero entonces, y por eso vemos que el defecto que está relacionado con este centro es la codicia, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, aprendió a robar, yo que es más fácil robar que trabajar, entonces siempre está codiciando, uy, entonces vamos a robarnos esto, comenzó a robar robándose unas monedas, ya no son monedas, son billetes, o algún celular, o esto, o lo otro, ¿sí? O por ejemplo, lo podemos ver con, eh, no sé, con el alcoholismo, ¿sí? O con las drogas, entonces aprendió a fumar, ¿sí? Y entonces siempre está codiciando sentir, volver a sentir esa sensación, porque eso es lo que quiere el defecto, o sea, volver a sentir. O sea, aprendió a fornicar y ¿qué es lo que quiere el defecto? O sea, nos lleva a desear, a codiciar esa sensación, nuevamente, la sensación del orgasmo, que es un placer totalmente momentáneo, pasajero, que dura segundos, ¿sí? Entonces siempre quiere volver a sentir eso, quiere volver a sentir el placer de robar, de mentir, de fornicar, de beber, de tomar. Y como vemos acá, pues el gusto. Entonces encontramos pues lo que nos gustó, de igual manera lo que no nos gustó. Sí, porque por ejemplo puede quedar grabado en el instinto, por ejemplo en algún momento de nuestra vida en el que de pronto casi morimos ahogados, entonces ya queda como, ya no hay gusto de pronto en el agua, ¿sí? Hay miedo y queda grabado ahí en el instinto, ¿sí? O por ejemplo, de pronto el sabor de algún jarabe o de algún remedio que no nos gustó, eso ya queda grabado ahí, ¿sí? Entonces listo, vamos a seguir subiendo y vamos a hablar de nuestro centro emocional inferior, que la función bueno, está ubicado a la altura de nuestro ombligo, pero sobre la columna vertebral. ¿Sí? Como hablamos, pues todos están ubicados sobre la columna. Entonces, la función de este centro es sentir. Entonces, sentir tanto emociones positivas como, como emociones negativas. Las emociones positivas son las emociones originadas por la conciencia, ¿sí? Que son el deseo de servir, de amar, el deseo de trabajar sobre sí mismo. Eso es de la conciencia. Pero entonces, las emociones negativas son las emociones que son originadas por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Que nos hacen sentir placer, dolor. Entonces vamos a ver que nosotros con emociones negativas nos enamoramos, sentimos placer, alegría, odiamos, sentimos resentimiento, rencor, ¿sí? Y pues vamos a ver que, bueno, o sea, se podrán cuestionar, no, pero ¿cómo así que enamorarse es una emoción negativa? Pues lo podemos ver en el sentido de que uno comienza enamorándose de alguien, ¿sí? Pero eh, ese mismo enamoramiento luego lo puede llegar a sentir celos, rencor, resentimiento, ¿sí? Podemos estar enamorados de alguien
y termina en un estado de celos, termina matando a la persona, ¿sí? Hiriéndola, y se originó, pues, aparentemente amor, pero pues, era movido, era un sentimiento de un defecto psicológico, ¿sí? No era de la conciencia. Entonces, todas estas emociones negativas nos roban terriblemente nuestra energía. Lo podemos ver, por ejemplo, eh, con ese llamado las mariposas en el estómago, que por ejemplo uno vio a alguien en la calle y le agradó, ¿sí? Y si empieza a sentir esas famosas mariposas, pero no son mariposas, o sea, ¿qué pasa ahí? El centro emocional entra en actividad, ¿sí? Y pues vamos a ver que realmente esas emociones o el centro emocional nos puede desequilibrar muchísimo. Porque listo, bueno, veíamos el ejemplo con el enamoramiento, pero de igual manera, por ejemplo, con la ira, con el rencor o el resentimiento, nos desequilibra mucho, porque por ejemplo, nos están insultando, nos están de pronto haciendo un reclamo y ya uno eso que empieza a sentir ira, el centro emocional está totalmente comprimido, sí, ya maneja todo nuestro cuerpo porque ya empieza uno como a temblar, a mover las piernas, a apretar los puños, a fruncir el ceño, ¿sí? Puede venir hasta un dolor de cabeza y está movido. Todo inició con una emoción, ¿sí? Por eso hablamos, veíamos acá que es importante que nosotros aprendamos a manejar este centro, debido a que maneja nuestro fuego, ¿sí? Nuestro fuego interior. Por eso vemos que realmente pues, la emoción se siente como fuego, ¿sí? El defecto que está relacionado con este centro es la lujuria, debido a que, por ejemplo, o sea, cada que supuestamente nosotros nos enamoramos o nos enamoramos, por ejemplo, va uno caminando por la calle y se enamoró de fulanita, uy, porque tiene el pelo así, uy, porque vea esas piernas, porque vea ese escote, vea esto, vea lo otro, y entra en actividad la lujuria, ¿sí? Eh, Todos los defectos fornicarios entran en actividad, pero ya siguió caminando y ya vio a otra, o vio a otro en el caso de las mujeres, uy, porque tiene la cintura así, porque tiene la blusa de tal color, porque tiene un tatuaje aquí, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Entonces siempre entra en actividad la lujuria y siempre nos va a mantener fornicando, adulterando. ¿Sí? Se va a estar uno enamorando de cada persona que ve, este porque esto, este porque lo otro, ¿sí? Porque es alto, porque es bajito. Y eso no es de la conciencia. Por eso hablamos de que el enamoramiento es un sentimiento del yo, más no de la conciencia. Entonces, eh, está relacionado con el olfato, ¿sí? Debido a que con con este sentido, pues entra en actividad este centro, ¿sí? Por ejemplo, uno olió, percibió el olor de una persona con la que estuvo, ¿sí? Y la recordó y ya comienza a imaginarse toda esa situación, todo lo que sucedió, ¿sí? Entonces, listo. Vamos a hablar de nuestro centro intelectual inferior, que está ubicado pues a la altura de nuestro corazón, sobre la columna vertebral, y la función de este centro es pensar, ¿sí? Idear, planear, proyectar. Entonces, vamos a ver que este es un centro que durante el diario vivir gasta muchísima energía y pues vamos a ver que realmente todo lo que nosotros hicimos o vamos a hacer, en un principio nosotros lo pensamos, ¿sí? Antes de hacer eso lo planeamos y luego sí lo proyectamos, luego sí hicimos. Por eso hablamos o se habla de que la calidad de los pensamientos, la calidad de las obras depende de la calidad de los pensamientos, ¿sí? Y pues vamos a ver que realmente eh, quien piensa es el defecto psicológico. Vamos a ver que durante nuestro diario vivir
Si nos autoobservamos, descubrimos cantidad de pensamientos muy diversos. ¿Sí? Un pensamiento piensa, ay, no, dejemos esto aquí, suicídese. Otro dice, uy, no, vamos a divertirnos. Se piensa en robar, en fornicar. Otro piensa en mentir, ¿sí? Cada efecto psicológico pues tiene sus propios pensamientos. Y pues durante el diario vivir uno está agotando muchísima, pero muchísima energía, ¿sí? Porque una vez nosotros nos levantamos, ya estamos pensando, ¿sí? En hacer esto, en hacer lo otro, ¿sí? Quedémonos dormidos, ¿sí? Eso no vaya por allá. Eh, y pues perdón, desperdiciando muchísima energía. Por eso los maestros hablan de que la mejor manera de pensar es no pensar y aprender y saber escuchar el corazón. Debido a que a través del corazón es que nuestra conciencia, nuestro Padre, nos habla. Pero entonces, si nosotros estamos siempre pensando en esto, pensando lo otro, entonces nuestro ser, nuestro Padre no se va a poder comunicar. Es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un teléfono, ¿sí? Y nuestro papá se está tratando de comunicar con nosotros, pero nosotros siempre lo tenemos ocupado porque estamos con otras llamadas, ¿sí? Así sucede con los pensamientos, porque es que ¿qué piensas? El efecto psicológico. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros aprendemos a observarlo, ¿sí? Entonces, vemos que el sentido que está relacionado con este centro es el oído. Y el defecto es el orgullo, ¿sí? Vemos que, ¿por qué? Por ejemplo, uno piensa de sí mismo lo mejor, ¿sí? Piensa que es muy atento, que es muy benevolente, que es muy servicial, ¿sí? Que es buena persona, piensa que se viste bien, piensa que es puntual, piensa que es esto, y hay un orgullo ahí, ¿sí? Todos nuestros pensamientos, porque pues acá se forma como un concepto de nosotros mismos, ¿sí? Y una vez uno escucha, por ejemplo, que nos dicen que no, oiga, pero fulano, deja de ser tan irresponsable, deja de hacer esto, haga las cosas bien. Y eso nos hiere el orgullo, ¿sí? Totalmente. Pero este man que se cree, pero este man ¿por qué me habla así? Y el orgullo se siente herido. De igual manera, por ejemplo, pues podemos ver que realmente el orgullo nos vuelve totalmente manipulables, ¿sí? Nos pueden manejar en base al orgullo, porque una persona nos puede decir, oiga, fulano, usted tan bueno que está haciendo cuentas, yo he visto que usted es muy bueno con esto, y nos manejan, ¿sí? Y uno ya, sí, claro, yo soy perfecto, y ya, entonces, venga, hágame este favor, hágame esto, hágame lo otro. O lo podíamos ver en la universidad también, con el mismo ejemplo. Uy, venga, pero es que usted es muy bueno con las matemáticas, es muy bueno con la filosofía, es muy bueno con esto. ¿Por qué no me ayuda? Y lo manipulaban a uno, ¿sí? Y también vemos que, por ejemplo, listo, uno empieza a estudiar esto, a estudiar lo otro, se vuelve doctor o aquí, allí, y entonces ya quiere escuchar, el defecto quiere escuchar, es que lo llamen es como doctor, doctor aquí, doctor acá, y ya si por ejemplo alguien nos llama por el nombre, oiga Juan, ya el orgullo se sintió herido, como así que Juan, doctor Juan, o licenciado Juan, ¿sí? Todo eso pertenece al orgullo. Acá algo importante, o sea, a observar, es que, por ejemplo, eh, los pensamientos, si uno no maneja los pensamientos van a manejar la emoción. Porque, por ejemplo, si nosotros eh, estamos a toda hora, pues, con un pensamiento negativo, pensando, pero no, o estoy pensando de pronto en que me regañaron por algo que hice mal, y pensando toda hora, no, pero es que yo no sirvo, yo no sirvo esto, pero ¿por qué hice esto así? Lo piensa, lo piensa, lo piensa,
y le maneja la emoción. Llega hasta el punto de sentirse mal, de sentirse con desánimo, no querer ya hacer nada, y todo comenzó con un pensamiento. Entonces, un aspecto importante para poder manejar la emoción es manejar el pensamiento, ¿sí? No permitir, no alimentar el pensamiento. De esa manera vamos a poder controlar la emoción. Vemos que pues nuestros pensamientos siempre van a crear, y es algo que de pronto nosotros no observamos, pero es una realidad. O sea, todo lo que nosotros pensamos, de hecho ya está creando, ¿sí? Si uno piensa, por ejemplo, a toda hora está pensando en adulterar, uy, vea, fulana, pero uno tiene su pareja, y, uy, vea fulanita, vea esto, vea lo otro, eh, está pensando en coquetearla, en decir esto, empezar, y ya comenzó con un pensamiento, ¿sí? Pero entonces como uno no lo transformó, o sea, siguió pensando en eso, cuando se encuentra con fulanita, va y le dice todo lo que pensó, ¿sí? O sea, entonces eso que dijimos o, o eso que hicimos fue originado por un pensamiento, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, el suicidio. El suicidio comenzó con un pensamiento, ¿sí? Es que yo no sirvo, no, es que es mejor morirme. Y entonces, si uno lo siguió alimentando, si la persona lo siguió alimentando, llega al punto de suicidarse. ¿Sí? Por eso entonces hablamos de que de la calidad de los pensamientos depende de la calidad de las obras. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a observar este centro, porque pues gasta mucha energía en los pensamientos negativos y no nos permite desarrollar pues la sabiduría de nuestro ser, de nuestro Padre. O sea, necesitamos aprender a escuchar al corazón para para que nuestro Padre se manifieste. Pero para eso necesitamos no pensar. Entonces vamos a hablar de nuestro centro motor, que está localizado a la altura de la laringe, pero sobre la columna vertebral. La función de este centro es hacer, ¿sí? Con palabras, obras y omisiones. Entonces, este es el centro, el encargado del movimiento. Este centro fue el que nos permitió permitir aprender a mecanizar ciertas acciones. Este centro trabaja con energía motriz. Bueno, se me pasa a mencionar de los anteriores centros, el centro intelectual trabaja con energía mental, el centro emocional trabaja con energía emocional, a forma de paréntesis, listo. Entonces, este centro, el centro motor, está encargado de todas nuestras obras, ¿sí? Entonces, como les decía, pues uno nos permitió pues aprender a comer, nos permitió aprender a hablar, a caminar, ¿sí? Nos permitió aprender a manejar cicla, bicicleta o a manejar carro, moto, bueno, lo que sea, ¿sí? Y entonces, ¿cómo actúa este centro? Entonces él aprende eh, a hacer cualquier cosa hasta el momento, hasta el punto de perfeccionar el movimiento y ya no participa del pensamiento. Entonces por eso hablamos de que eh, este centro es totalmente mecánico cuando está manejado o nos maneja el defecto psicológico, porque entonces, por ejemplo, uno aprendió, no sé, a hacer cuentas y listo, entonces está haciendo cuentas, está haciendo aquí, está haciendo lo otro, pero entonces, mientras está haciendo eso, está pensando en, uy, cierto que fulanito no me pagó aquí, ah, es cierto que tengo que ir a pagar la deuda, cierto que esto, cierto que lo otro, pero entonces es totalmente mecánico, entonces eso que está haciendo, o sea, lo hace de manera mecánica, o sea, es como si nos pusieran en automático, ¿sí? O esos, de pronto esos muñequitos que veíamos en nuestra infancia que jalábamos una cuerda y el muñequito comenzaba a actuar, ¿sí? De igual manera sucede eh, cuando el defecto se apodera de este centro. Entonces, o sea, pues vemos que este centro realmente es muy importante porque pues nos permitió, como les decía, aprender a hacer todas estas actividades. Pero entonces, el hecho de que fuera así, pues era, por ejemplo,
veámoslo, por ejemplo, con el hecho de aprender a manejar bicicleta. Uno al principio estaba como muy pendiente de, de cómo pedalear, ¿sí? De mantener el equilibrio en los manubrios, ¿sí? De la forma en la que iba pedaleando, y estaba pendiente de eso y toda la atención iba ahí. Pero entonces una vez ya uno aprendió, ya sabía manejar bien bicicleta, entonces ya no tenía que estar pendiente de los pedales o de los cambios, porque ya sabe cómo hacerlo. Entonces ya la atención de uno en ese momento va eh, por ejemplo, en qué sentido va la calle, ¿sí? De pronto en que no pase un carro, ¿sí? Eso nos permite ese centro. Y entonces, eh, por eso vemos acá que realmente, pues, si nosotros pensáramos en el momento, o sea, cuando este centro está actuando, podríamos llegar hasta matarnos, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo podemos ver, bueno, manejando cicla o manejando un carro, uno está pensando, uy, no, pero siento que fulanito aquí, fulanito allí, y, ay, no pagué esto, y salió y salió a una autopista o algo y, pum, se lo llevaron, o cogió mal una curva y, y pasó derecho, se murió, ¿sí? Entonces, vemos que el defecto que está relacionado con este centro es la ira, ¿sí? Y el sentido es la vista, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues, o sea, la ira, uno con ira puede hacer, decir, hasta no hacer, omitir. Por ejemplo, alguien no se comportó de pronto como nosotros esperábamos, y ya uno empieza a sentir ira, resentimiento con la persona, ¿sí? Y ya, entonces, y la persona le dice a uno, oiga, venga, ayúdeme con esto, y uno con ira ahí, yo ya no le ayudo, ya no hago. ¿Y quién es el que no hace? Es la ira, ¿sí? O con ira puede llegar a destruir o a decir cosas, ¿sí? Y puede dañar, ¿sí? Y movido por la ira. Entonces vemos la vista en el sentido que, por ejemplo, eh, uno pues ve una situación que le enfurece y pues nos maneja, ahí ya despierta la ira. Y como hemos escuchado en algún momento que pues la ira enceguece, es una realidad. ¿Sí? Uno con ira no, no ve las cosas como son. ¿Sí? Uno con ira piensa en matar, en hacer esto, en hacer lo otro y no ve las consecuencias que esto tiene. ¿Sí? Por eso pues vemos tantas personas arrepentidas en las cárceles y en los hospitales. ¿Sí? Porque en un momento de ira se dejaron manipular, o sea, por la ira, y terminaron haciendo, diciendo, haciendo esto, lo otro. Por eso hablamos de que este defecto maneja nuestra voluntad. Los defectos, ¿sí? Manejan nuestra voluntad. Entonces, por eso vemos que hay actos totalmente mecánicos en nosotros. Por ejemplo, que uno tenga la costumbre de pronto de picar el ojo, ¿sí? O de, por ejemplo, cada que pasa una persona rozarla o tocarla, ¿sí? Y es un acto mecánico, y ahí el defecto está manejando nuestra voluntad. O cada que uno tiene un lapicero, se echa el lapicero a la boca, es un acto, o sea, totalmente mecánico, y es que tengo la maña, pero no, es un defecto, ¿sí? Y, o sea, ahí vemos que no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos, y tenemos actos totalmente mecánicos. Y si nosotros observamos todo lo que hacemos durante el diario vivir, podemos ver que realmente no hacemos cosas útiles y hablamos cualquier cantidad de boberías, cosas innecesarias. Entonces, es importante ver que hasta este punto hemos visto cinco centros, ¿sí? Estos son centros inferiores que están caídos, están totalmente desequilibrados. Los dos siguientes centros que vamos a hablar no están caídos, pero no los utilizamos correctamente. Entonces, vamos a hablar de nuestro centro emocional superior, que la función de este centro es juzgar. Está ubicado
en nuestra glándula pituitaria o en la hipófisis. Entonces trabaja con energía de la conciencia y la función, como vemos, es juzgar. El sentido es la autoobservación, que es un sentido latente en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos autoobservación, pero, o sea, está dormida por falta de uso, está atrofiada por falta de uso. Entonces, este sentido es el que nos permite, pues, juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy pensando? Esto no es justo, no es útil, no es verdadero, ¿sí? Por eso vemos que la función de este centro es juzgar, pero es juzgarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué hice esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Pero es juzgarnos a nosotros. Pero actualmente pues nosotros utilizamos este centro de manera equivocada porque juzgamos es a los demás, ¿sí? Vea fulanito tan mentiroso que es, tan irresponsable que es, vea tan adúltero, tan esto, tan lo otro, pero no se juzga a sí mismo. Por eso veíamos las palabras del Maestro Jesús, o sea, antes de ver la paja en el ojo ajeno, vea la viga en el ojo suyo, ¿sí? Y es este centro el que nos permite ver la viga en nosotros, ¿sí? Ver pues que uno no es tan honesto como cree, uno también es mentiroso, ¿sí? Que es lujurioso, que también es adúltero, ¿sí? Pero, o sea, lamentablemente solo juzgamos a los demás. Pero se puede utilizar correctamente cuando empezamos a juzgarnos a nosotros. El centro intelectual superior, perdón, entonces su función es saber. Y está localizado en nuestra glándula pineal. ¿Sí? Trabaja con la energía del espíritu puro. ¿Sí? Entonces, su función es saber. Tiene pues la sabiduría del Padre, ¿sí? La sabiduría de nuestro ser. Entonces, pero vemos que por ejemplo, pues también está desequilibrado en el sentido de que por ejemplo uno sabe o se enteró de que fulanito se ganó la lotería y viene la envidia. Que la envidia es es el defecto que está relacionado con este centro. Entonces, uy, no, pero ¿por qué fulano? Pero, uy, no, pero este mucho desgraciado. Y empieza a sentir ira, resentimiento por esta persona, ¿sí? Y todo movido por eso que supo. Eh, bueno, algo que se me pasó a mencionar de nuestro centro emocional superior es el defecto, que es la gula, ¿sí? La gula pues es todo desequilibrio, o sea, comer en exceso o hablar en exceso, ¿sí? Entonces vemos que hay un desequilibrio por falta de autoobservación. Entonces, y llega pues a desequilibrarnos. Entonces, eh, ya hablando del centro intelectual superior, entonces a través de este centro recibimos pues la sabiduría de nuestro Padre, de nuestro ser, ¿sí? Pero entonces solo es si nos juzgamos a nosotros mismos y hacemos con justicia, haciendo justicia en nuestro interior. Entonces, listo, hasta este momento hemos visto los 7 centros de la máquina humana. ¿Sí? Hemos visto la función de cada uno, la energía con la que cada uno trabaja, el defecto que está relacionado con, con este centro, que pues el defecto en cada centro no permite que el centro actúe correctamente. Entonces nos lleva a ahorrar, a desperdiciar energía. Entonces, vamos a hablar de en qué estado se encuentran actualmente estos centros, ¿sí? Pues en un principio pues vamos a ver que estos centros se encuentran desequilibrados, ya que pues nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo y como no los conocíamos, pues estos centros trabajaban de manera equivocada. Entonces, el trabajo debe iniciar pues por empezar a conocerlos,
empezar a conocer cada uno de estos centros, ¿sí? Ya cada uno de nosotros empezar a profundizar más en esta conferencia. Realmente esta es una conferencia muy importante. Si vemos el valor que tiene, pues vamos a poder empezar a ahorrar energía, ¿sí? En un principio, pues observar cada uno de estos centros, ¿sí? Cuando están en actividad nuestro centro intelectual, ¿sí? En lo que estoy pensando, qué estoy pensando, en nuestros actos, en nuestros sentimientos. Entonces vemos que nuestro centro instintivo es nuestro productor de energía, ¿sí? Él es el que abastece nuestro cuerpo físico con energía. Entonces, cada que nosotros nos acostamos a dormir, nuestro centro instintivo está revitalizando nuestro cuerpo, lo está cargando de energía. Entonces, y los excedentes de energía los van siendo depositados en el centro sexual. Entonces, cada que nosotros descansamos en la noche se da este proceso. Entonces, una vez nosotros, listo, nos levantamos, nos incorporamos, nos despertamos con las baterías llenas, ¿sí? Todos nuestros centros están energéticamente llenos, ¿sí? Pero entonces cada vez que nosotros empezamos a utilizar ese centro, o sea, la energía se empieza a ir gastando, se va a ir agotándose poquito a poco. Entonces cada uno de nuestros pensamientos van a ir agotando energía, ¿sí? No pensando que ay, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pensando, uy, pero ¿será que me gane el chance? No, que caería el chance, uy, ¿qué le pasaría a fulanito? ¿Será que fulanito fue? Por allá recordó una canción, y cantando y cante, cante, cante la canción. Todo eso va gastando energía, ¿sí? O por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo intelectual en que siempre debemos estar haciendo cuentas o dictamos clase, pues entonces se agota mucho más rápido la energía mental, hasta el punto en que la carga inicial de ese centro se agota totalmente. O sea, y en ese punto no es que uno deje de pensar, porque seguimos pensando, pero entonces el centro intelectual le empieza a robar energía al centro sexual, ¿sí? Entonces ya deja de trabajar con su propia energía, con energía mental, ya empieza a trabajar con energía del centro sexual. Y entonces ya de hecho hay un desequilibrio, porque no está trabajando con su propia energía. Lo mismo con cada uno de nuestros actos, pensamientos, actos, obras, omisiones, empiezan a gastar energía, ¿sí? Del centro motor. Entonces, eh, entonces estamos haciendo, ¿sí? Durante el día, hasta el punto en que se agota nuestra energía del centro motor y pues uno necesita seguir haciendo. Entonces el centro motor le va a ir a robar energía al centro sexual. Entonces por eso vemos que, por ejemplo, bueno, listo, de igual manera con el centro emocional, las emociones van robando, nos van gastando energía hasta el punto en que se agota la energía y el centro emocional le va a ir a robar al centro sexual. Y entonces cuando esto sucede, o sea, cuando bueno, el centro intelectual gasta toda su energía, es lo mismo el motor, el mismo el emocional, uno sigue pensando, sigue sintiendo, sigue haciendo, pero entonces ya no con la misma eficiencia. O sea, ya por ejemplo uno, en el caso de los pensamientos, ya por ejemplo tipo 5 o 6 de la tarde, ya está cansado, ya sumar 2 más 2 le cuesta, ¿sí? Las cuentas le salen mal o algo que está haciendo no lo puede hacer totalmente bien debido al cansancio, de que ya se agotó toda la energía de este centro y está trabajando con una energía que no le pertenece. Entonces está totalmente desequilibrado el centro. Entonces, de igual manera, el centro sexual pues necesita energía para trabajar. Y como le han sacado, pues él necesita también, va y saca los excedentes de los otros centros. Entonces, podemos observar que ningún centro está trabajando con su propia energía, ¿sí? Entonces no se va a poder ir a crear nada, porque
o sea, estamos totalmente desequilibrados. Es como si, por ejemplo, nosotros, determinada máquina, trabaja con CPM o con gasolina, por ejemplo, y si ya no le echamos gasolina y le echamos agua, el motor no va a trabajar igual, ¿sí? Se va hasta dañar. Él necesita trabajar con gasolina para trabajar correctamente, ¿sí? Y de igual manera sucede con nuestros centros. Si nuestros centros trabajan con la energía que necesitan trabajar, van a trabajar correctamente. Entonces, eh, también es importante ver que la mayoría de los seres humanos desconoce el suprasexo. Entonces, y cuando se llega a la práctica de sexo, hay un esfuerzo es por extraer la energía, por perderla. Entonces, o sea, tras de que se perdió una cantidad de energía durante el día, se llega en la noche y se llega a fornicar. Entonces, o sea, estamos totalmente desequilibrados. ¿Sí? Nuestro cuerpo y todo esto, aunque no lo creamos, es una realidad. Todo esto enferma al cuerpo físico. Todas nuestras enfermedades, o sea, se produjeron fue internamente por todos nuestros defectos psicológicos. Todo esto va enfermando poco a poco el cuerpo, ¿sí? O sea, y no basta de pronto con comer bien, de pronto habrán personas que coman muy saludable, que coman aquí, que son fitness, pero ¿de qué sirve eso si o sea, al momento de llegar al sexo, llegan a fornicar? Está enfermando el cuerpo, entonces de nada sirve. Realmente pues la salud del cuerpo va a depender de un trabajo sobre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar estos centros? Entonces, primero observar que los 5 centros inferiores están caídos y trabajan equivocadamente. Como vemos, un total desequilibrio. Eh, los 2 centros superiores no cayeron y trabajan equilibradamente, pero no los utilizamos como debería ser. Entonces, son muy pocas las personas que utilizan los centros superiores. La mayoría utilizamos o utilizan mal los centros inferiores. Entonces, en un principio, si nosotros queremos equilibrarlos, lo primero es observarlos, observar nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestro centro intelectual, observar nuestros sentimientos, nuestros actos, y el siguiente paso va a ser aprender a ahorrar energía. Este aspecto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder ahorrar energía? Acá vemos pues un cuadrado perfecto, ¿sí? Que tiene ángulos rectos. Entonces vemos las funciones de nuestra alma. Vemos el pensar, el sentir, el obrar y el hablar. Entonces esto es muy importante que nosotros lo llevemos a nuestro diario vivir. Porque, o sea, por ejemplo, listo, observamos un pensamiento, estamos pensando en, uy, ¿será que me gané chance? ¿Será que esto? Ay, o está por allá cantando algo, o está pensando en robar a fulanito. Entonces, reflexionar, bueno, ¿de qué me sirve pensar esto? Esto no es recto, no es de la conciencia. Madre divina, elimíneme esto, desintégreme esto, ¿sí? Así con cada pensamiento que nosotros vamos descubriendo que no es de la conciencia. Quíteme esto, madre, desintégreme esto, elimínelo. Entonces vamos a empezar a ahorrar energía, porque ya no estamos gastando energía mental en toda esa cantidad de boberías, ¿sí? Pensando en la novela, en la propaganda. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces lo mismo con los sentimientos. Estoy sintiendo ira, rencor, resentimiento, celos. Reflexionar. Esto no es de mi ser, no me va a llevar a nada positivo, no es de la conciencia. Madre Divina, elimíneme esto. Con los actos, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, estoy gastando 20, 30, hasta 1 hora en el celular viendo Facebook. ¿De qué me sirve ver que fulanito ganó esto, en que fulanito fue a tal lugar? No me sirve de nada. Entonces, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Lo mismo con lo que digo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿O qué es lo que estoy diciendo? Voy a decir, no, voy a echar chisme sobre alguien.
¿De qué sirve eso? No es de la conciencia. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Entonces, si nosotros iniciamos este trabajo, podemos observar en un principio que son muy pocas las cosas que hacemos, decimos, sentimos, que cumplen con estos requisitos. O sea, realmente nosotros durante el diario vivir no hacemos más que pensar boberías, ¿sí? Cosas inútiles, hablamos de cosas innecesarias. Entonces, en conclusión, pues vivimos, es fracaso, ¿sí? Porque pues nuestros centros están totalmente desequilibrados, ¿sí? Nada de lo que hacemos, sentimos, pensamos es útil para nuestro trabajo interior. Pero entonces, una vez nosotros empezamos a observarlo, eso es muy importante, pues ya nos va a permitir un avance, ¿sí? Nos va a permitir avanzar en nuestro trabajo de ahorrar energía. Es muy importante, ¿sí? Porque ya si nosotros dejamos, por ejemplo, de gastar tanto tiempo en ver el celular, por ejemplo, que es algo innecesario, ver Facebook, ver, bueno, cualquier red social viendo tonterías, y ya empezamos a ahorrar tiempo, ahorrar eso, pues estamos ahorrando energía, ¿sí? Entonces, lo mismo con los pensamientos, con las emociones. Entonces, esa energía que nosotros vamos ahorrando nos va a permitir llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser, utilizando sabiamente esa energía que hemos ahorrado, ¿sí? Y realmente pues cualquier posibilidad de ser, o sea, cualquier avance va a depender de este trabajo, del ahorro de la energía. Entonces es muy importante que, o sea, que lo llevemos a la práctica. De pronto si hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento, por favor nos comentan, porque realmente esto es muy importante de que cada uno de nosotros lo vivenciemos, lo llevemos a la práctica, ¿sí? Es muy importante, porque pues del ahorro de la energía, va a venir pues el avance, el trabajo, ¿sí? Realmente es una conferencia muy importante en ese sentido, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a ahorrar energía, nuestros centros van a empezar a trabajar correctamente, ¿sí? Y porque ya a medida que empezamos a ahorrar energía, ya los defectos empiezan a dejar de manifestarse y vamos a ir rescatando conciencia. Entonces, en resumen, vemos acá esta imagen. Recordarles que, bueno, los pueden escribir a través de WhatsApp para recibir este material también, y ustedes lo pueden chequear a más detalle. Entonces, listo. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos. Es importante recordar que para empezar nosotros a conocernos verdaderamente, a conocernos a nosotros mismos, necesitamos incesante autoobservación. Es la que nos va a permitir ese conocimiento interior, ¿sí? Realmente ese es el trabajo, y pues esto es un trabajo arduo, ¿sí? De momento en momento, de instante en instante, observar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, y ver que cuando es un defecto el que se quiere manifestar, no dejarlo manifestar y rescatar la conciencia. Entonces, muchas gracias, compañeros. Recordarles que nos pueden escribir a través de WhatsApp al número que vemos acá, más 57 322 734 6009, para recibir el audio de la conferencia, el PDF, y de igual manera pues recibir de manera personalizada cada una de las conferencias. Entonces nos pueden buscar también en Instagram, bueno, en Facebook, en YouTube, como Conocimiento de Sí Mismo, Paraguay y Uruguay. Entonces ya si quieren de pronto ver las conferencias a manera de resumen, pueden buscar nuestros canales de autorrealización del ser. De igual manera, como les decía, en Spotify. Entonces nos veremos en la próxima conferencia del próximo domingo, que es la conferencia número 5 y 6, que son las dimensiones y de dónde están en nosotros. Entonces muchas gracias, compañeros, y hasta el próximo domingo.